¿Cómo está? Buenos días, soy Mateo, profesor de la plantación de iglesias en el Seminario del Redentor. Tenemos hoy el clase grabado por medio de el virus Corona que paró la escuela. Pero está bien porque necesitamos empezar de grabar y tener más cursos de distancia para los que no pueden venir. Empezamos hoy con clase 2. Unos de ustedes ya terminaron 2 clases de la iglesia y cómo plantarla, pero no tuvimos la oportunidad de terminar con todo el curso 2, entonces ya voy a empezar yo con el curso 2. Si están estudiando en casa y tienes la Biblia, por favor, ábrala al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 17 hasta 22. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Mira, eso era la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos muchas imágenes o señales o palabras para describir la iglesia. Y son diferentes. Por ejemplo, la Biblia usaba la ciudad de Dios, los santos, en Romanos 1:7, cuando dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Eso es un ejemplo que nos muestra que los santos no son gente especial de la Iglesia Católica, pero cada creyente es santo. También la palabra usa la gente escogida, el cuerpo de Jesús, y hay más. Pero aquí, en ese versículo, la palabra usa edificio o morada de Dios. En versículo 22 dice, en él también ustedes son edificados, que es hacer edificio, edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Quién está edificando aquí? Ya sabemos porque hemos estudiado en clase 1 lo que Jesús dijo en Mateo 16. Él dijo, edificaré mi iglesia. Jesús está edificando la iglesia aquí. Él tiene el poder, en él confiamos. Y muchas veces buscamos programas para hacer la iglesia, buscamos algo especial, una técnica, una estrategia que nos puede ayudar, pero en el fondo, lo más básico es que Jesús hace la iglesia. Y no podemos hacer la iglesia, Jesús necesita lograrlo. Y antes tuvieron el plan de células. Sí, puede hacer una célula y puede replicarse y hacer una iglesia. Hicieron antes de eso misiones. Puede empezar una misión en una comunidad. Pero lo que pasó es que las misiones no llegaron a ser iglesias, ni tampoco las células. Y ahora no tenemos más iglesias, tenemos muchas misiones y muchas células y necesitamos hacerlos iglesias, y por eso necesitamos estudiar qué es la iglesia, qué es todo el curso. Pero estudiamos aquí cómo Jesús hace una iglesia y cuáles materiales él usa. Las materiales aquí, materiales de construcción, ¿qué son?
los ladrillos en un edificio, si voy haciendo un edificio, quiero primeramente las partes más sencillos, ¿no? Ladrillos necesito para empezar. Entonces, la morada de Dios, en el edificio de Dios, ¿cuáles son los ladrillos? Dice que somos, la palabra dice que somos los ladrillos. Dios está edificándonos juntamente para ser morada de Dios. Entonces, al hacer una iglesia, no necesitamos un edificio, no necesitamos dinero, no necesitamos muchas cosas que en nuestra mente pensamos que necesitamos. Realmente necesitamos creyentes. Entonces, al empezar, ¿qué necesitamos? Necesitamos evangelizar personas para hacer una iglesia. Pero imagínense eso conmigo, que yo tengo mi terreno. Aquí estoy, listo a hacer mi casita. Y yo quiero trabajar y construir una casa. Yo puedo empezar construyendo ladrillos. Pero lo duro es que muchas personas no son ladrillos porque no creen en el Señor. Y con ellos no tienen el tamaño ni tampoco la forma necesaria de hacer una iglesia. No puedo hacer una iglesia con incrédulos. Necesito creyentes porque ellos pueden estar edificados juntamente. Pero mira lo que pasa cuando edificamos juntamente con los que no son creyentes. No cabe muy bien un círculo aquí. Eventualmente mi pared va a caer. Entonces necesito solo creyentes para hacer la iglesia. Y tal vez está pensando, ¿debo permitir los incrédulos entrar en nuestro culto? Por supuesto, porque van a escuchar el evangelio, tal vez van a llegar a ser creyente. Pero la iglesia está hecha de creyentes. Yo puedo tener un montón de personas y si no creen, no tengo iglesia. Yo puedo tener un edificio también muy lindo, con un cruz aquí, tal vez vidrio muy lindo, pero lleno de incrédulos, todavía no tengo iglesia. Al tener iglesia necesito ladrillos y los ladrillos son creyentes. Yo no necesito muchos para hacerme una iglesia. Y luego vamos a charlar acerca de eso. En las marcas de una iglesia verdadera, no necesito muchos, pero unos sí. Dios puede usar unos y hacer una iglesia. Pero lo que pasa muchas veces en la plantación de iglesias es que el hombre con su terreno está aquí mirando otro hombre que ya tiene un parte del edificio construido y él quiere venir robando ladrillos, poniéndolos aquí para hacer su iglesia. Eso no es plantación de iglesias, eso es competencia entre iglesias. No es saludable, no es algo que yo sugería hacer. Pero unos dicen, no estoy robando, gente quiere venir a mi iglesia, quieren salir de la iglesia. Eso pasa frecuentemente. Si alguien quiere salir de su iglesia aquí, ¿cuáles son los problemas que tiene? ¿Por qué quiere salir? Muchas veces uno quiere salir de una iglesia saludable para unir con una iglesia plantada
porque él tiene problemas relacionales en esa iglesia. Y él va a llevar los problemas a su iglesia nueva. Cuidado, siempre cuando alguien quiere unir con nuestra iglesia, tenemos que hacer una llamada al pastor original para ver por qué él quiere salir, es miembro de tu iglesia, cuáles problemas hay, qué pasó. Usualmente decimos no puede venir. Pero algo pasa también cuando tenemos una iglesia aquí, un obrero trabajando, pero falsamente. Y él está trabajando, pero aquí, en el medio de su iglesia, hay un ladrillo verdadero, pero lo demás son incrédulos. Eso pasa, por ejemplo, cuando un pastor predica el evangelio de prosperidad, o predica la ley, o predica algo diferente como psicología, algo que no es el evangelio, que no puede hacer creyentes. Él va a tener tal vez unos creyentes en su iglesia, y si ellos quieren salir, yo voy a decir, sí, venga, quiero que venga. Y de hecho, unos que están unidos con una iglesia tan mal así, yo voy a decir, venga a mi iglesia porque lo tuyo no es saludable. Eso es diferente que robar de una iglesia que ya está saludable, que está funcionando. Pero la iglesia es un edificio construido por medio de Jesús y está hecho de creyentes. 1 Pedro 2, versículo 4 dice que Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando. Somos piedras vivas, pero la piedra angular es Jesús. Cuando leemos en Mateo 16 sobre esa piedra, edificaré mi iglesia, en versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, eso no significa que Pedro es la piedra angular. La palabra dice claramente que Jesús es la piedra angular, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Una iglesia en la Biblia nunca es un edificio material como este edificio en que estoy grabando. Es una comunidad de Dios. Es la gente de Dios. Está hecho siempre de creyentes, de cristianos. Entonces, si queremos edificar una iglesia, de nuevo, yo digo, ¿qué necesitamos? Necesitamos creyentes. Entonces, en el principio, versículo 20 de Efesios capítulo 2 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué significa apóstoles y profetas? ¿Por qué dice apóstoles y profetas? Si había terminado nuestro curso, se llama la doctrina de la palabra, sabría que los apóstoles y los profetas escribieron toda la Biblia. Cada libro está escrito por profeta o apóstol. Eso es. Entonces, cuando él dice que la iglesia está edificada sobre los apóstoles y profetas, significa que la Biblia está edificada sobre la palabra. La palabra. Porque puede edificar la iglesia con algo diferente, pero no será saludable. Por ejemplo, unos no confían mucho en la palabra, entonces siempre están buscando visiones o sueños. Eso es falta
de confianza en la palabra, porque la palabra dice que es suficiente capacitarnos, entrenarnos por cada buena obra. Puede perfeccionarnos la palabra, entonces no necesitamos más como visiones o sueños ni nada así. Ni libros como El cielo es real. Es escrito por un hijo que dice que fue al cielo al morir y vio lo que era en el cielo. Y mucha gente está leyendo libros así, buscando esperanza, pero la palabra tiene esperanza que puede darnos. Y no necesitamos buscar en otras partes. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y realmente podemos ver en toda la Biblia cómo Dios construye, guía, edifica y todo por medio de la palabra. De hecho, un pastor en el capital de los Estados Unidos estudiaba en Inglaterra y enseñaba ya un rato también, y estaba conversando con un católico acerca de la palabra, y el católico dijo, realmente es triste que siempre estamos discutiendo sobre la Biblia porque la iglesia hizo la Biblia. Y ese pastor se llama Mark Dever, dijo, no, nunca. La iglesia nunca hizo la Biblia. La palabra de Dios siempre hizo la gente de Dios. No es el opuesto. Desde el principio, y podemos ver un estudio que él nos dio en el principio, en Génesis capítulo 1, ¿qué pasó? Dios hizo el mundo entero. ¿Usando qué? ¿Las manos? ¿Usando la iglesia? No, Él habló. Y con el poder de la palabra, el mundo vino. Él puede crear sin ingredientes con su propio poder. Desde el principio de la palabra hasta el fin, cuando Jesús viene con espada de su boca, conquistando el mundo y reformando el mundo. ¿Qué está usando? En el principio la palabra. Al fin, la espada que viene de la boca de Jesús, ¿Él va a usarlo como espada? No, es símbolo de la palabra. En Génesis 12, Dios le llamó a Abraham al ser una nación para Dios. Dios creaba el pueblo, los judíos, el pueblo de Dios, con la palabra de promesa. No envió ninguna flecha ni algo diferente. Realmente su promesa era suficiente. En Éxodo 20, ¿qué pasó aquí? Tal vez no conocen muy bien Éxodo capítulo 20, es algo muy importante. Tenemos los mandamientos, pero realmente en todo el Éxodo, Dios separa su gente con la palabra. Y como la iglesia es la columna de verdad, necesitamos saber eso, porque la palabra separa, no solo une. La iglesia está separada del mundo, está unido con los demás cristianos. La gente de Dios estaba separado por medio de los mandamientos. Dios dijo, sí, después de salvarlos, ya estaban salvados, ya huyeron de Egipto y estaban vivos. Y Dios dijo, ahora, para mostrar al mundo que ustedes son los míos, Él los separó por medio de los mandamientos, para que no parecieran como los demás naciones, nunca más. Y eso era posible por medio de la palabra de Dios. En Ezequiel 37 podemos ver
una historia tan linda que realmente voy a tener que leer porque es medio largo y ustedes tal vez no conocen lo que pasó en el capítulo 37 de Ezequiel. Entonces voy a leer desde versículo 1 y puede leer conmigo si tiene la Biblia en casa. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profetice, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y los salía carne y se recubrieron de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos, para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Eso era una visión que recibió Ezequiel. Pero no solo es visión. La palabra de Dios desde el principio hizo todo el mundo. La palabra de Dios tiene poder dar vida, tiene poder resucitar, tiene poder cambiar todo. Podemos ver en el principio que Dios puede hacerlo, pero aquí, ¿quién está haciéndolo? El profeta. El profeta estaba dado la palabra de Dios y con la palabra de Dios profetizaba, y los huesos secos se unieron y hicieron vivos por medio de la palabra de Dios. Realmente, Juan capítulo 1, el principio, Jesús está llamado el verbo de Dios, como una palabra. Juan capítulo 1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que pasó con Lázaro? En Juan 11, Lázaro murió. Y Jesús gritó con todas sus fuerzas. Dice versículo 43. Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. La palabra tiene tanto poder que los que digan la palabra de Dios pueden mandar a los muertos vivir, y los muertos necesitan obedecer. Dios tiene un plan, tiene poder, y Él nos dio poder con la palabra. Y tal vez está pensando: yo no puedo decir a los muertos que viva. No puedo.
Y es algo medio diferente con nosotros, porque eso es Jesús. Jesús está hablando al muerto, pero también nos dio el mandamiento de hablar a los muertos, los que están muertos en pecado. En Romanos 10 también nos enseña que la palabra que llevamos tiene poder dar vida. Romanos 10, versículo 13 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Tenemos poder dar fe porque el fe viene como resultado de oír el mensaje. Podemos dar el mensaje y ¿qué viene como resultado? Fe. El mensaje es la palabra de Cristo, dice el versículo 17 de Romanos 10. Podemos dar salvación con la palabra de Dios. Uso podemos en lugar de puedo, porque con propósito, porque todos tenemos ese poder. Podemos compartir la palabra y la palabra tiene el poder de dar vida, tiene el poder de dar fe a los incrédulos, y con la palabra podemos hacer un incrédulo un creyente. Es muy importante, porque si podemos hacer un creyente, tenemos el principio de una iglesia, porque los ladrillos son creyentes. Pero ese incrédulo necesita la palabra. Primeramente, la palabra puede transformar un incrédulo a un creyente. Pero Efesios 2:20, lo que hemos leído, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Por qué la Biblia clarifica que Jesús es la piedra angular? ¿Por qué? ¿Qué es una piedra angular? Es el fundamento. Si yo quiero hacer una casa, tengo que hacer un fundamento. Antes hicieron con piedras angulares. ¿Por qué? Si mi edificio quiere caer por un terremoto, la piedra angular bien profundo, bien grande, va a quedar firme todo el edificio. Eso es lo que pasó. Es el fundamento. Ahora usamos fundamentos. Antes usaron piedras angulares para hacer firme el edificio, porque sin Cristo la iglesia no tiene vida. Porque realmente no es suficiente usar la palabra. No es suficiente usar la Biblia. Y tal vez eso parece raro, pero realmente hay muchos que usan la Biblia sin la piedra angular. Por ejemplo, los fariseos en la Biblia siempre usaron la Biblia, predicaron la Biblia, pero no reconocieron al Jesús, quien era la piedra angular. Y si no tenemos la piedra angular, todo el edificio va cayendo. Podemos usar la palabra solo para alentar. Podemos decir: Dios te ama mucho. Pero nadie va a escuchar del pecado porque no queremos decirles del pecado. Y si lo hacemos así, nunca van a querer Jesús.
Tal vez vamos a predicar de Jesús. Dios te ama, quiere cuidarte y envió a Jesús para perdonarte. Pero ellos dicen, ¿por qué necesito perdón? Nunca he pecado. Y no quieren Jesús, pero sin Jesús no tenemos nada. Y es muy común. En el siguiente clase voy a estudiar con ustedes algo acerca de la centralidad de Jesús y cómo enseñar Jesús de cada versículo de la Biblia. Porque de hecho, Jesús es el centro de la Biblia. No solo es la piedra angular de la iglesia que hemos borrado, pero también es el centro de la Biblia. Y podemos ver eso porque tengo unos ejemplos. Al fin, después de morir y resucitar, en Lucas 24, 27, capítulo 24, versículo 27, Jesús está caminando con unos discípulos, pero ellos no saben que es Jesús. Y dice en 27 que comenzando por Moisés y por todos los profetas, Jesús les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Todo habla acerca de Jesús en toda la escritura. Él dice, comenzando por Moisés, quien escribió los 5 libros del principio, Génesis hasta Deuteronomio. Él escribió todo eso y los profetas, que incluyó todo lo demás del Antiguo Testamento, Jesús les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, no solo unas, todas las escrituras. También Juan, capítulo 1, versículo 45, dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Natanael o Felipe sabía que toda la escritura nos guió ¿a quién? A Jesús. Hechos 3:24 dice, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Todos han anunciado Jesús. Jesús dice a los fariseos, están buscando las escrituras, buscando vida eterna, pero no tiene por qué las escrituras hablan acerca de mí. Si están estudiando la escritura sin Jesús, no tendrás vida eterna. Y eso es lo básico. No podemos hacer un ladrillo sin Jesús. Podemos usar la Biblia todo el tiempo, pero sin Jesús nunca serán salvos. Es imposible. Jesús es el centro de la Biblia y si vamos enseñando y predicando la Biblia sin Jesús, no tendremos el poder. Porque podemos usar la palabra mal. Eso es un ejemplo muy básico. Vamos predicando acerca de David y Goliat. Y decimos, mira lo que pasó. David tenía fe en Dios y atacó a Goliat y le venció. Y podemos también vencer los enemigos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Somos el centro de la palabra. Y la historia de David y Goliat no nos enseña nada de Jesús. Pero no es correcto porque Jesús explicó en toda la Biblia lo que se refería a él. Entonces nosotros debemos hacerlo también. Porque en la historia de David y Goliat, ¿quién es David? No somos David. Jesús es David. Y el enemigo más fuerte que no podemos vencer, Jesús puede vencer el enemigo. Realmente necesitamos el poder de la palabra, pero el poder es más preciso.
Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El poder está dentro de la palabra, pero la palabra usada correctamente. La palabra que enfoque en el Evangelio, que enfoque en la piedra angular, que enfoque en Jesús. Entonces, la siguiente clase sería cómo enseñar y cómo predicar con Cristo en cada escritura, en cada libro de la Biblia, en cada versículo, cómo enseñar que Jesús es el centro, incluyendo en el Antiguo Testamento. Entonces, eso sería el siguiente. Hasta entonces, quiero que tengan una linda semana. Quiero que tengan salud, que estén bien en la casa ocultada del virus corona y que Dios les bendiga mucho.